Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. Lamentablemente no con un tema tan agradable, así que atentos a lo que vamos a hablar en este episodio. Como les dije, no es un tema muy agradable. Debo decir que este tema lo escuché por primera vez en el canal de mi colega de YouTube, Julio Pintado, del canal Feed Comics y Cine, y él también lo compartió en un grupo de WhatsApp en el cual yo también estoy. Así que no es que me haya abierto los ojos, pero sí es un tema que no había escuchado y que en realidad es un poco preocupante, que es la actual situación que está pasando DC Comics en las viñetas. Las ventas, hay que decirlo, a pesar de que tienen varios números dentro de los top 10, no acompañan del todo, siendo Marvel la dominadora prácticamente absoluta dentro de la venta de cómics. ¿Qué más? Hace muy poco también supimos del despido de Dan Didion, el co-publisher de la editorial, esto por parte de Warner Bros. O Warner Media, que es la que está encargada de todo lo que es DC Comics. Si retrocedemos un poco más, tenemos también el cierre de la línea Vértigo, también perteneciente a DC Comics, que supuestamente se transformó en DC Black Label, pero todos sabemos que en realidad fue un cierre y solamente se mantuvieron las publicaciones más populares, como por ejemplo el universo Sandman y una que otra por ahí, convirtiéndose en DC Black Label, un sello que cuenta historias más, entre comillas, independientes de los personajes más importantes de DC Comics. Pero ¿qué es lo más preocupante? Aparte de todo eso, son unas declaraciones del dibujante Iddar Van Siever, que muchos lo recordarán por su trabajo con Geoff Johns en Green Lantern, específicamente en Green Lantern Renacimiento. ¿Ya? Hay que decir que él explica que si la iniciativa 5G, que sería la nueva generación de DC Comics, y la parte donde nos explicarían todo lo que es las distintas generaciones que ha vivido DC Comics desde la primera aparición de los superhéroes hasta la actualidad, si no resulta, según sus palabras, AT&T, que es la dueña de Warner y a su vez dueña de DC Comics, cerraría lo que es la editorial. Quedarían otras cosas abiertas, como por ejemplo la división de las películas, series, videojuegos, merchandising, pero lo que es cómics propiamente tal, se cerraría, lo que es muy preocupante. Vamos a ver, voy a tratar de traducir todo esto al español para poder leérselos de mejor manera y ver las palabras que nos dio Iddar Van Siever, ya que dice: dijo que las fuentes dentro de la industria le informaron que si el evento 5G falla, AT&T cerrará la compañía. Estas son las palabras exactas. Comprende, no significa que los personajes irán a ninguna parte. Batman, por supuesto, es una posesión apreciada de AT&T. Ahora, AT&T es Batman y va a seguir sacando películas, productos y juguetes y todo eso. ¿Ya? O sea, por parte de Batman no hay que preocuparse mucho. Es un personaje muy poderoso, económicamente hablando. Dijo Van Siever: los cómics están muertos y cerrarán la editorial pronto. Les diré que un profesional con quien hablé recientemente dijo: sí, estaba hablando con uno de los superiores de DC Comics que le dijo que el 5G no funciona, eso es todo. AT&T está cerrando el brazo editorial. Así que es un juego de pelota. Lamentablemente son cosas que pueden llegar a pasar. También escribió en Twitter que dijo: estamos viendo el final de DC Comics en tiempo real, 80 años de historia, no puedo creerlo. Si Didio se ha ido, recordemos que Dan Didio fue despedido la semana pasada, reemplácelo con Geoff Johns o vayan a la quiebra. Bueno, ahí se tira un garabato y dice que le encantó DC Comics, como muchos nos encanta DC Comics. Pero ¿por qué estamos tan asustados? ¿O por qué hago esta noticia? Porque lamentablemente las pistas de todo esto están ahí presentes. Ya, por ejemplo, AT&T, que la noticia podría estar cerrando DC Comics, no es algo nuevo, ya que el año pasado, en septiembre, Forbes, ya no estamos yendo a un medio muy importante, afirmó que AT&T podría estar considerando vender DC Comics también. Todo esto porque no está teniendo los réditos necesarios como para hacerla una división rentable.
una división que le genere dinero. Ahora ustedes me preguntarán, ¿dónde estoy sacando toda esta información? ¿La estoy inventando? No, está en el sitio Cosmic Book News y bueno, la mencionada Forbes también. Así que no es algo que esté ahí en el aire, que sean rumores. Hay distintas semillas y distintas pistas que estamos viendo en medios importantes que nos están señalando que DC Comics está en una crisis y que si no se recupera de esa crisis es posible que la lleguen a cerrar. Ya, primera aclaración, son palabras de Itar Van Siever, no hay nada oficial todavía, pero él es un dibujante que estuvo mucho tiempo dentro de la editorial y sabe de lo que habla. Tenemos el antecedente de Dan Didio, el despido de Dan Didio, tenemos el antecedente de Forbes, también en que señala que podrían llegar a vender DC Comics, y Forbes también señaló en su momento que iban a cerrar Vértigo, DC Vértigo. Dicho hecho, lo cerraron. Así que es algo que es preocupante. La madre, la fuente de todas las historias que nosotros conocemos de los personajes está en las viñetas, y si no llegan a estar las viñetas, ¿qué nos queda de oficial que podemos seguir nosotros los fanáticos? Reediciones de historias antiguas. Es cierto, las reediciones de historias clásicas siempre van a funcionar, pero lamentablemente, y aquí sí le podemos dar la razón, cosas nuevas, buenas, muchas no hay tampoco. DC Rebirth puede ser una. Los Nuevos 52 lamentablemente fracasó hace mucho rato. De las cosas nuevas de las cuales se está explotando, y se está explotando un montón, son La Corte de los Búhos, y para de contar, pero ¿qué más hay? Bueno, el Linterna Verde de Geoff Johns es otro también, pero tampoco mucho más. Hay personajes importantísimos dentro de la editorial que han sufrido demasiados cambios, lo cual ha molestado mucho a los lectores. Superman, tantos cambios que ha pasado. Wonder Woman, cada vez que llega un escritor nuevo le hace una reinvención o hace un retoque a su historia. Así que ahí también yo creo que está, podría ser una de las fallas, que no hay una línea editorial que se respete, que esté ahí constante. Y es una verdadera lástima. Hay iniciativas buenas, hay historias buenas actualmente. Repeat fue una espectacular iniciativa para reenganchar a los lectores. Hay historias muy buenas actualmente. El Superman de Brian Michael Bendis es genial. ¿Para qué hablar del Linterna Verde de Grant Morrison? También está muy bueno, pero no están destacando como deberían destacar. Ya, y eso es precisamente porque no está siendo tan rentable, no se está vendiendo tanto como debería vender. Y en parte se puede comprender todo esto que esté pasando con DC Comics. Ahora, DC Comics es una empresa muy importante dentro de la industria de los superhéroes, se refiere. Como salía ahí en una editorial de Forbes, puede que estén considerando vender DC Comics. Yo creo que sería lo mejor. Ahora la pregunta es, ¿quién lo podría llegar a comprar? Ya, ¿quién es tan grande que tenga el dinero suficiente como para comprar DC Comics si se llega a vender? Ahora, si se llega a cerrar, ¿cómo lo harían con publicaciones? ¿Cómo lo harían con su historia? ¿Lo cortarían de una? ¿Buscarían darle un fin? Sabemos que los personajes van a seguir en otros medios. ¿Cómo va a afectar esto a los fanáticos? ¿Realmente los fanáticos van a reaccionar a todo esto? Lamentablemente la reacción actualmente es muy pobre. No hay suficiente reacción. Insisto, yo por lo menos lo único medio donde me enteré de todo esto es por mi colega de Feed Comics y Cine, Julio Pintado. Si no hubiera visto esto, quizás hubiera visto esta información un poco tarde, o hubiera estado en otros lados más under, donde no hubiera salido. Entonces yo también invito a otros colegas youtubers, si es que me están viendo, que den esta información para que se enteren los fanáticos y sea más viral, ya, y podamos ayudar también, no sé, a última hora, aunque sea con un granito de arena, a poder repuntar ventas de DC Comics, ya, desde donde sea que estemos. Ya, insisto, algo preocupante. Si ustedes me preguntan cómo me incorporé yo al tema de los cómics, fue precisamente con un cómic de DC, un cómic de Superman de DC Comics. Y yo creo que muchos también de los que me están viendo, ya mayorcitos, ya, porque yo creo que los más jóvenes se adentraron, ya sea con las películas de Marvel o con algún cómic de Marvel, que es lo que más está pegando actualmente. Pero hay que ayudar.
No es la primera vez que DC Comics está en una crisis así. Si no me equivoco, en la década de los 80, también en algún momento la editorial estuvo en crisis y estuvo en venta, donde finalmente la compró Warner. Dentro de los compradores estuvo Marvel. Marvel estuvo a punto de comprar DC Comics en su momento. Y Marvel también, si nos vamos a la vereda del frente, Marvel también en algún momento quebró y estuvo a punto de cerrar. Así no es porque es comprada por una compañía de juguetes y posteriormente comprada por Disney, Marvel quizás ni siquiera estaría actualmente. Así que yo creo que, bueno, viéndolo por el lado positivo, si AT&T decide deshacerse de DC Comics, va a haber un comprador que esté ahí pendiente con DC Comics. No creo que lo cierre definitivamente. Los personajes en sí y más encima la historia, los cómics son el alma, la base de todas las historias que se puedan contar en otros medios. Es muy importante que no desaparezca DC Comics, ya, porque son, como dice Ethan Van Sciver, 80 años de historia, 80 años de personajes icónicos y 80 años de personajes que inspiraron a otros, inspiraron a otras editoriales e incluso a seguir los pasos y tener esta mitología de superhéroes activa por mucho tiempo. Bueno, esa era mi pequeña reflexión, espero que haya ayudado y espero poder también haberlo informado a todos ustedes. Esto no es un fake news, no es un rumor, insisto, las semillas están ahí, lo más reciente, Cosmic Nukebook, el despido de Dan Didio, el cierre de Vértigo, y si nos vamos para atrás vamos a revisar distintas cosas que ya nos van a estar dando las señales de que DC Comics está en una crisis y puede llegar a cerrar. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No sé si les gustó tanto, la verdad. Siempre buscamos dar buenas noticias, pero lamentablemente a veces hay que informar de este tipo de cosas. Si quieres una lista de reproducción donde encontrar muchas cosas de DC Comics, aquí hay una. Y los nuevos, suscríbanse aquí abajo en mi canal de Todo Un Poco en Comics. Recuerden comentar, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Soy Jopek y me despido. Chao.